Bendiciones a todos, un saludo, un placer, una bendición, una honra para mí poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad, porque Dios le mostró a mi esposa establecer 12 días de ayuno y de oración. No necesariamente que ayunar los 12 días, eso es conforme el Espíritu de Dios le ponga a usted, pero 12 días de oración, de ayuno, de un énfasis sobre la familia, aun cuando Dios ha establecido un énfasis desde el principio en la familia, pero en tiempos tan convulsos como los que vivimos, tiempos donde se quiere desdibujar el diseño de Dios de la familia, es importante reafirmar esto, y sobre todo pues que hay mesas de decisiones donde se están tomando directrices en relación a este tema, foros, leyes que están por pasar, por aprobarse, y aun cuando no quiero entrar en ese tema, yo quiero centrarme en un tema de origen, pero pienso que es importante y muy profético el que podamos dedicar 12 días a un tema como este, sobre todo que estamos próximos también a iniciar el ciclo de Teshuvah, los 40 días de arrepentimiento hasta el inicio de Yom Kippur, desde el 12 de agosto, tiempo donde estaremos trabajando para llevar dirección, para llevar pauta de intercesión a todas las personas que quieran sumarse a esto. La pauta que Dios nos ha dado es levantar altares de adoración, intercesión, también un tiempo de reflexión interna, personal, también grupal, etcétera. O sea, orar por las situaciones de nuestros países, de nuestras sociedades, buscar el quebrantamiento delante del Señor y también el clamor por todas aquellas cosas que están sucediendo. Sabemos que la oración es fundamental y nada sucede si no parte de ahí, de la oración. Y la adoración es un fundamento importante para la oración, y lo profético te define las pautas a seguir. Bien, pero vamos al tema que nos toca. Este es el día número 5 de este ciclo de enseñanzas que se ha estado trayendo, y pienso que es importante siempre establecer fundamento, porque el fundamento es el punto de partida, el fundamento es de donde todo parte, y cuando algo entra en error hay que volver al fundamento. Cuando algo empieza a ser golpeado, hay que volver al fundamento. Cuando hay confusión, hay que volver al fundamento, hay que volver al origen. Entonces, permítame en esta oportunidad hablarle acerca del fundamento, de un fundamento importante para poder luego proyectarnos a un poquito más en el tema de la familia, que, repito, es el tema central de la Escritura, es el tema central del Dios eterno. Cuando Dios lo creó todo, lo creó con esta idea de que la creación entera fuera regida por y en y desde la familia, desde el núcleo familiar. Dios estableció a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que desde ahí gobernaran. Y cuando creó a Adán y a Eva, los creó con este fin, y les entregó esa autoridad. Cuando Dios le dio a Adán, a Eva, digámoslo así, le dijo: este es tu complemento administrativo, tu coigual, o sea, juntos van a trabajar para construir el diseño. Y algo muy importante en esto es que la dirección de Dios para Adán y para Eva fue guardar el diseño original del huerto.
Cuando el diseño se pierde el origen. Cuando se pierde el origen, entonces se distorsiona o se pervierte la naturaleza y cambia la forma. Y aquí es donde entro en el tema. Cuando Dios lo crea todo, toda la creación de Dios, todo lo que Dios creó, lo creó de acuerdo a un patrón. Yo le llamo el patrón creador. Porque en el Génesis, cuando Dios está creando, se usa la palabra avad, que es construir o crear de acuerdo a un patrón. Y hay un principio sencillo, pero muy profundo e importante, y es que Dios es un arquitecto y Dios trabaja con diseños. Entonces, si entendemos la forma de operar de un arquitecto según la referencia que tenemos natural, un arquitecto primero crea en su mente. Primero define el diseño, qué es lo que voy a construir, para luego definir cómo lo voy a construir. Entonces, primero es qué voy a construir. Y se crea aquello que se va a construir, para luego entonces empezará a definir los parámetros de construcción, etc. Entonces, cuando Dios, y tal vez estoy humanizando mucho a Dios, pero para que podamos entenderlo, Dios primero define el diseño. ¿Qué es lo que va a crear? Entonces, con ese diseño se establece un patrón creador. Todo diseño, entonces, define un patrón, el patrón de creación. Todo es establecido de acuerdo a un orden para operar bajo ciertos parámetros. Y en ese sentido, esto define entonces un norte claro. Entonces, todo el proceso de creación define la naturaleza de lo creado. Y la naturaleza de lo creado es la que pone los límites en la dinámica de lo creado. A ver, explico un poquito mejor. 3 palabras son fundamentales aquí. Número 1, origen. El origen de las cosas. Número 2, la naturaleza. Cómo Dios creó todo. Cómo fue creado todo. ¿Cuál es el patrón de creación? Origen. Pero luego entonces viene la naturaleza. La naturaleza es propia del origen. La naturaleza tiene que ver con la esencia, con la sustancia de lo creado. La naturaleza define la esencia de lo que fue creado. Entonces, cuando Dios lo crea todo, al crearlo todo y establecerlo bajo un patrón, hay una naturaleza. Hay una naturaleza que es la que define todo lo creado. Y ahí podríamos entonces hablar del ADN, etc. Dios, cuando lo crea todo, cuando empieza a crearlo todo, ya Él tiene en mente, obviamente en su presciencia, cómo todo va a concluir. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de las propiedades de aquello que fue creado. Estamos hablando de las cualidades de aquello que fue creado. Entonces, la naturaleza, que tiene que ver con esencia, es la que sustenta la forma, origen, naturaleza y forma. La forma de todo aquello, la disposición de las cosas. Pero también forma tiene que ver con la identidad de aquello, de acuerdo al orden de creación. Entonces, la creación misma
está definida bajo una naturaleza que responde al diseño del Creador. Y a su vez, la naturaleza es la que pone límites en la dinámica de lo creado. Entonces, la naturaleza dice hasta dónde. Los límites espirituales, bajo qué parámetros están definidos. La naturaleza entonces define los límites espirituales de lo creado. También la naturaleza define los límites morales, los límites biológicos, la forma en que aquello va a operar, la forma en que va a operar para obedecer al diseño, al patrón creador. Espero estar explicándole bien. Porque de lo contrario, se violenta lo que Dios estableció. Entonces, en el origen, en el principio, Dios define a un hombre y a una mujer, a los cuales le llama pareja, y los une en un vínculo matrimonial para fructificar, que no solo tiene que ver con procrear, fructificar, ser generadores de vida. 2, multiplicar, porque todo lo que viene de Dios se multiplica. 3, sojuzgar, darle continuidad a lo que Dios creó, y este punto es medular, darle continuidad a lo que Dios creó de acuerdo a su diseño, es decir, tomando en cuenta el origen, la naturaleza y la forma de las cosas. Y 4, enseñorear y enseñorear, es decir, gobernar sobre todo. ¿A quién establece Dios? A una pareja, a un hombre y una mujer, que están regidos por estos 3 principios: origen, naturaleza y forma. Entonces, el objetivo de Dios es que sea una pareja la que gobierne, y que esa pareja, y de esa pareja inicial, de esa pareja de origen, se cree una familia. Entonces, el proyecto de la creación de Dios tiene como eje la pareja y la familia. El proyecto de creación de Dios, el plan de creación de Dios y el propósito de Dios tiene como base y como fundamento a la familia. Entonces, vea qué interesante. El enemigo trabaja para alterar lo que Dios estableció, generar el desorden que altera la forma. Y al alterar la forma, busca pervertir la naturaleza de las cosas. Busca pervertir la naturaleza de las cosas y quebrar la identidad que aquello tiene. ¿Qué es lo que hace Satanás entonces en el principio? Si nosotros leemos con cuidado en Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Satanás establece el principio de división. Separar lo creado del diseño original. A ver, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea con funciones muy específicas a cada uno, pero los pone a trabajar en equipo. La idea que se nos da es un equipo trabajando, él y ella, y luego los hijos. Y un buen ejemplo de esto es Noé y su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras.
fueron la fuerza laboral para construir el arca, y si usted solo ve un arca, se quedó en el prólogo del libro, porque más que construir un arca, construir un barco era un proyecto de vida. Era un proyecto de vida para perpetuar una simiente, para que una simiente pasara, se extendiera, para que se definiera una línea genética. Entonces, la familia como equipo trabaja al unísono, bajo una misma visión, bajo un mismo propósito y en acuerdo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Lo que Satanás establece es el principio de división. Separar, repito, del diseño original aquello. Entonces, Satanás no ataca a Adán y a Eva juntos. Satanás ataca a Eva. No digo porque Eva fuera más débil. No digo eso. Esa fue su estrategia. Posiblemente, fue a quien tuvo acceso o quien tuvo acceso. Él tuvo acceso a Eva y no a Adán. ¿Qué sé yo? Eso sería especulativo. Los hechos bíblicos me dicen que él no atacó a los dos, sino atacó a uno de los dos y sembró la semilla en ella. Es decir, desde el principio podemos ver cómo Satanás trabaja, número uno, desprendiendo la creación, en este caso a Eva y al hombre, del diseño original. Número 2, fomentando el individualismo. Eva no dijo, espérate un momento, déjame hablar con mi esposo, a ver si puedo comer del fruto. No. El trabajo fue sutil y provocó que ella tomara decisiones de una forma arbitraria y unilateral, cuando Dios había definido para que operaran en equipo. La naturaleza de la familia es estar unida, trabajar en equipo, definir en equipo. Satanás lo que hace es pervertir aquello, desviar. Y entonces Eva toma una decisión que no le correspondía. Primero, porque estaba desobedeciendo lo que el Dios eterno dijo. Y segundo, porque rompió el acuerdo, rompió la unidad, rompió el compromiso de operar y trabajar en unidad con su esposo. Independientemente del concepto distorsionado de autoridad, de cabeza, etcétera, que el machismo ha traído, producto de alejarnos propiamente del diseño. Aparte de esto, Dios había establecido para que operaran en armonía, en ejad, uno en visión, uno en propósito y uno en acuerdo. Y si no hay acuerdo, no se camina hasta que haya acuerdo. Entonces, ella rompe esto, seducida por el enemigo. Se lesiona entonces el vínculo de unidad y el vínculo de familia. Se altera la forma, se afecta la identidad y la disposición, y cambia. Cuando Adán viene, se encuentra otra mujer, él come del fruto, salen del huerto, pierden su asignación, y al perder su asignación, entran bajo los parámetros del antidiseño. Los parámetros del antidiseño. Entonces, Abel es matado por Caín. Caín se llena de celos y mata a Abel. ¿Se da cuenta? La disfuncionalidad en la familia de Adán es evidente.
Y las consecuencias de alterar el diseño y pervertir la naturaleza de aquel diseño, altera la forma, y los resultados entonces son los contrarios. Entonces yo quiero que usted medite en esto. El trabajo del enemigo es provocar que el antidiseño tome lugar. Y el antidiseño es una aberración. El antidiseño opera en error. Y todo lo que es error es aberrante. Independientemente de lo que hoy se plantee, independientemente de todo lo que es la ideología que se quiere trazar, ideología de género que se quiere trazar, lo que se está planteando es aberrante en relación a la naturaleza de lo que Dios creó, en relación a la forma que Dios creó. ¿Y a dónde están golpeando hoy? ¿A dónde está golpeando el enemigo? Está golpeando el mismo lugar que golpeó en el principio. Afectar la familia, desdibujar el diseño de familia, porque al desdibujar el diseño de familia, entonces, y su naturaleza, se rompen los límites. ¿Y quién determina entonces cómo son las cosas? La cultura. La ideología define cultura, y la cultura decide, y en la cultura no hay límites. Mas la naturaleza sí pone límites y Dios lo diseñó de esta manera. Entonces todo lo que se define a partir de cultura, influenciado por una línea de pensamiento que afecta el diseño original, el orden de origen, el patrón creador, el orden, con el que Dios creó todo, va a tener consecuencias nefastas, funestas, y a través de la historia lo hemos visto y lamentablemente lo seguiremos viendo. Nuestra sociedad entra en caos desde el momento en que se aleja de los principios de Dios, desde el momento en que violenta lo que Dios estableció, quebrantando los límites. Entonces, esto trae consecuencias. El concepto de familia ha sido arrancado de su origen, violentado en relación a su naturaleza y pervertido en relación a su forma. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando entonces? Dios nos está hablando de volver al origen. Dios nos está hablando de cuidar el diseño original, de revisar, de hacer una revisión. Ok, usted y yo podemos reaccionar respetando la línea de pensamiento de quien quiera, y todo ser humano tiene derechos, pero usted y yo debemos revisar qué es lo que hemos construido, qué es lo que tenemos. Debemos revisar los principios en los que creemos. Y usted me dirá, no, hermano, yo soy creyente, sí, no importa, si es a usted quien yo le estoy hablando. Y me estoy hablando a mí mismo porque necesitamos revisar para cerciorarnos de que entendemos el propósito de Dios desde su origen, que entendemos y tenemos claro cuál es el diseño original y cuáles son los parámetros que rodean ese diseño, cuál es la naturaleza de ese diseño y cuál es la forma de ese diseño. Y a partir de ahí adquirir un compromiso de no ceder ni a un lado ni a otro, de no negociar nada, porque todo lo que usted y yo negociemos hoy, toda la tolerancia que nosotros desarrollemos hoy en relación a, nos va a traer consecuencias. Es como permitirle al enemigo hacer un pequeño hoyito en el muro. Tarde o temprano, ese hoyo que falsea el muro va a hacer que en esa parte el muro se caiga.
El trabajo del enemigo es provocar que usted y yo nos dividamos en pensamiento, debilitar nuestro pensamiento, darle lugar a los argumentos del enemigo y decir, mira, sí, tienes razón. Y hoy muchos están negociando el tema. Hoy muchos están negociando el asunto y esto no es negociable. Los principios de Dios trazados en su santo libro, en su palabra, no son negociables. Lo que la Torá estableció no es negociable. Lo que la Escritura no es negociable. No importa si dicen que es un libro obsoleto. No dicen si es que es un libro que definió parámetros para otras culturas en tiempo antiguo y que ahora estamos en tiempos modernos y que hay que abrir la mente y que no hay que ser retrógrado y que no hay que ser legalista ni fundamentalista. No. Esos son argumentos baratos del enemigo. La palabra de Dios vive para siempre. Y ninguno de estos pensadores, comillas, modernos, ni todos estos que han generado la ideología de género y todas estas formas de pensamiento y todas estas aberraciones, porque en mi opinión se convierten en aberraciones, todo va contra natura. Ninguno de ellos fue el creador del universo, ninguno de ellos lo creó todo por el poder de la palabra, ninguno de ellos estableció el equilibrio del universo y es innegable que el universo mantiene un equilibrio. Fue Dios, fue nuestro Dios, fue el creador de la familia. ¿Por qué? Porque cuando Él le habla a Yeshua, cuando Yeshua se establece para cumplir con el propósito del Padre de acuerdo a su diseño, en Mateo 16:18 Él dice, y sobre esta roca. Y entendiendo que el carpintero hablaba hebreo, no griego, él dijo la palabra Aven, aun cuando en la traducción al griego tiene la misma esencia. La palabra Aven es una palabra compuesta, Av y Ven. Av es padre y Ven es hijo. Él dijo, sobre esta roca. ¿Cuál? La familia. Yeshua estaba hablando que él pertenecía a algo mayor que él. Él vino bajo asignación del Padre a cumplir lo que el Padre le estableció, pero siguiendo un diseño donde la familia es fundamental. Entonces lo que Dios estableció en la tierra y para el hombre está hecho a la imagen de lo que Él es y tenía y había establecido en la dimensión de lo eterno o en el cielo, llamemos. Familia. Yeshua dice, sobre esta roca, sí está hablando de Él, por supuesto, pero Él pertenece a algo mayor, familia. Y a través de la Escritura, es la familia, es la familia, el eje de Dios. Es a través de la familia que Dios establece todo. La tierra iba a ser anegada por agua como un juicio contra una generación perversa, y Dios escoge a Noé y su familia, y es a través de ellos que se perpetúa una simiente. Dios escoge a Abraham para levantar un pueblo, y Dios escoge a Noé y a Moisés y su familia, y le entrega la Torá, y la Torá es la instrucción, los preceptos de Dios. ¿Para qué? Para regirnos por ellos y mantenernos en el equilibrio que Dios estableció, en el balance, apegados al origen, de acuerdo a su naturaleza y la forma que Él estableció. Vamos, está muy claro en la Escritura. ¿Qué busca el enemigo entonces? Invadir la mente como lo hizo con Eva. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que la serpiente con su astucia, que así como la serpiente con su astucia extravió, pervirtió a Eva en sus pensamientos y le alejó de la sincera fidelidad de Yeshua, también ustedes sucumban ante esto. A ver, estoy parafraseando. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del trabajo del enemigo sutil, y ahora tal vez no tan sutil,
de crear pensamientos, de generar dudas. Entonces, la duda es lo que va a provocar la negociación. Cuando hay duda, se entra en negociación. Cuando hay duda, entonces se dice, sí, no hay que ser tan radical. Y estoy hablando de lo que algunos están haciendo hoy, creyentes, hijos de Dios, diciendo, no, espérate. La cosa no es tan así. El tema no es tan radical. No hay que ser tan duro, no hay que ser tan fuerte. Bueno, no. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero que no me vendan el pecado. Que no me pongan el pecado delante y aún así entonces tengo que amar al pecador, porque terminaré amando al pecador y al pecado. Y no necesariamente hay que practicarlo, simplemente es aceptarlo como algo bueno. Yo lo acepto como una realidad que estamos viviendo, pero no lo acepto como el diseño de Dios. Es el antidiseño de Dios. Y repito, reitero, recalco, subrayo, es el trabajo sistemático del enemigo para golpear la familia como el diseño fundamental del eterno Dios para su pueblo. El concepto iglesia, eclesía, asamblea convocada temporalmente, no es el concepto original que el Señor estableció, sino la palabra quejilá. ¿Y qué es quejilá? La palabra quejilá es una comunidad de creyentes en Yeshua, comunidad, una sociedad, gente que tienen cosas en común del pensamiento, en común una misma palabra, una misma escritura. Y aun cuando hay interpretaciones diferentes de esa misma escritura, que han dado lugar a diferentes doctrinas, pero eso se está acabando, y yo se lo profetizo, eso se está acabando ese tema, porque estamos llegando a un punto de convergencia, estamos llegando a un ejad, a un desarrollar una misma visión. Entonces, el enemigo está golpeando la familia, y nosotros tenemos que levantar defensas, nosotros tenemos que levantar muros alrededor de esto, corregir los errores que estemos cometiendo. Por eso le dije hace un rato, revisemos. Es un tiempo de revisar. Es un tiempo de revisar antes de salir a una marcha. Revisemos si estamos alineados con lo que Dios está hablando, si estamos comprometidos con el diseño de Dios y hasta dónde estamos comprometidos. Revisemos dónde están las grietas y cerrémoslas. Trabajemos con nuestra familia. Sacerdotes, asuman su lugar. Hombres, dejen de evadir la responsabilidad que tienen. No hagan lo que hizo Adán en el huerto, y echándole la culpa a Dios. Le dijo, la mujer que me diste, cuando Dios lo confrontó. Asuma su responsabilidad como sacerdote. Cuide su familia. Enseñe a sus hijos. Y no importa si usted está viendo esto y me dice, es que yo no soy religioso. No, estamos hablando de principios, no estamos hablando de religión. Dios no es un Dios de religiones. Dios es un Dios de principios. Y abrazar los principios de Dios te van a traer consecuencias. Las consecuencias correctas. Va a traer un beneficio. Hacer lo contrario va a afectar, va a dañar. Entonces, revise, sacerdote, qué es lo que usted está haciendo. Ore con sus hijos, ore con su familia, instrúyalos. No es obsoleto creer en la palabra de Dios, no es ser retrógrado, no es ser fundamentalista. Simple y sencillamente es ser obediente a lo que Dios estableció. La palabra tiene vigencia y por ella nos tenemos que regir. Dios estableció este libro. No importa cuánto se pueda cuestionar, lo estableció como el manual de instrucción de un padre para sus hijos. Es el código de familia sobre el cual y bajo el cual usted y yo nos debemos regir. Así es que, sacerdote, asuma su rol, revise dónde está fallando, porque hoy nuestros hijos necesitan oír nuestra voz.
No solo necesitan que nosotros oremos por ellos y se los presentemos al Dios eterno, sino también necesitan oír nuestra voz y no rehuir nuestras responsabilidades y no dejarle a la esposa que ella sea la que les lea la palabra o la que los instruya, o decir, no, ya es que ellos están grandes, ya son jóvenes, que ellos hagan, no. Nuestros hijos tienen que entender que nuestro consejo es gratuito y obligatorio, no importa qué edad tengan. Hay una amenaza y no podemos caminar con tibieza, no podemos ser pasivos. A ver, hombres, hay que asumir nuestro rol y cuidar nuestra familia. Mujeres, necesitan cuidar su casa. La mujer gallil no es la que teje, la que borda, la que aprende a cocinar, la que tiene... No, y eso está bien, pero no es eso. La mujer gallil, según lo que Salomón establece, es la que resiste al enemigo en la puerta de la casa. Tu intercesión es importante. Tu batalla, la batalla que presentes es importante. Es fundamental. Tu intercesión es clave para guardar a tus hijos. Tu intercesión es clave para hacer que tu marido vuelva a casa, o que tu marido vuelva los ojos al Dios eterno, para que tu marido asuma su rol. Tu intercesión es importante, es fundamental. Hay una autoridad que te fue entregada. Toma esa autoridad o retoma esa autoridad si la perdiste, porque necesitas guardar tu casa. El poder de la oración, la palabra que se proclama, lo que se profetiza de acuerdo a lo que Dios estableció, es clave. Profetizar sobre nuestros hijos, de acuerdo al diseño que Dios tiene para ellos, los va a guardar, los va a cubrir. Enseñarles que hay un equilibrio, claro que sí. Aun cuando no compartan los que sus compañeros de escuela, de kinder, de colegio o de universidad, aunque no compartan lo que ellos creen, sus inclinaciones sexuales, su ideología, su pensamiento, etcétera, aunque no lo compartan, el amor tiene que estar presente. Entonces necesitamos entrar en una dimensión del amor donde podamos relacionarnos sin comprometer nuestros principios. Porque llega un momento en que ese diseño nos pone un freno, en que esa naturaleza nos pone un freno, nos pone un límite, nos dice de aquí para allá no. Hay valores que no son negociables, hay principios que no son negociables, pero ¿dónde forjamos eso en nuestros hijos? En nuestra casa, en nuestro hogar, en el seno de la familia. No esperemos que sean nuestros pastores los que nos instruyan necesariamente, porque ellos no estarán con nosotros en el día a día. Y entiéndame lo que le estoy diciendo. No estarán con nuestros hijos en la universidad, no estarán con nuestros hijos en la escuela. Es en casa donde los vamos a formar, es en casa donde los vamos a instruir, papá y mamá. Es tiempo de retomar las armas espirituales y levantar vallado alrededor de ellos, luchar por nuestra casa, luchar por nuestra familia. Y si además de eso, pues usted considera que sumarse a alguna de las marchas de protestas, es su opción, pero no vamos a ganar las batallas marchando con carteles, y respeto muchísimo lo que se hace y no estoy criticándolo, simplemente yo lo que quiero transmitirle es que si no trabajamos desde el hogar, si no trabajamos desde los fundamentos, si no nos convertimos en la luz que le diga al mundo, el diseño es uno y lo estableció nuestro Dios, entonces no importa cuántas veces marchemos en la calle, cuántas pancartas marcamos, la victoria se gana en casa. Y justamente ahí es donde tenemos que volver al hogar, tenemos que volver a la familia, y convertir la familia, el hogar, en la primera escuela, en el primer lugar de formación. No es el maestro de la escuela dominical o el de la escuela de niños el que tiene la responsabilidad de instruir a tus hijos. Eso se llama irresponsabilidad. Ellos refuerzan, el mensaje del pastor refuerza, pero usted,
Papá y mamá en casa son los que establecen bases, los que establecen el fundamento. Entonces, revisemos lo que Dios estableció en su palabra y levantemos un baluarte, levantemos una fortaleza, instruyamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la instrucción define genética. Y ese es un principio bíblico. La instrucción define genética. La instrucción guarda la mente. La instrucción guarda el corazón. La palabra de Dios puede cambiar, afectar, trastocar nuestra genética. La palabra de Dios guarda nuestros pensamientos, cambia, renueva nuestra mente, pero también levanta escudo, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Levanta el escudo que permite que los dardos del enemigo, los argumentos de toda esta ideología que se está generando, busquen penetrar y debilitar y extraviar, como le sucedió a Eva, los sentidos de la sincera fidelidad a Yeshua, a lo que Dios estableció, a la palabra viviente. Guardará nuestro corazón para que no se incline, pero también nos va a generar la dimensión del amor para amar al pecador, entendiendo que somos gente de restauración por diseño divino. Somos parte de un plan que busca restaurarlo todo, reunirlo todo en Yeshua y restaurarlo todo. Bueno, somos parte de ese plan. Es parte de nuestra naturaleza ser restauradores. Pero primero tenemos que trabajar para restaurar lo nuestro. Los recursos de Dios están a tu disposición. Los recursos del Dios eterno están a tu mano. Trabaja para restaurar lo que se ha dañado. Reconcíliate con tu esposa si hay problemas. Depón tu orgullo. Depón tus argumentos. Y permite que el Dios eterno ponga bálsamo en la relación. Trabajen con los hijos. Padres, como dice Pablo, no sean ásperos con sus hijos. No los provoquen a ira. Arreglen las situaciones que hay. Pidan perdón, papá, mamá, hijos. Pidan perdón a sus padres si ofendieron. Necesitamos estar en armonía. Necesitamos estar en unidad para poder seguir caminando bajo este diseño de Dios. Bajo el diseño de Dios, contra viento y contra marea, contra todo lo que se nos viene y todo lo que se nos va a venir. Preparemos una generación que le va a hacer frente a una sociedad que ya superó el estándar de Sodoma y Gomorra. Yeshua lo dijo, que estos tiempos serán como en Sodoma y Gomorra, pero yo creo que ya llegamos ahí, ya superamos este estándar. Al oír todo lo que está sucediendo y ver todo lo que está sucediendo, la gran pregunta que uno se hace es: ¿a dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cada quien defiende su ideología. Cada quien tiene el derecho de defender lo que cree y vivir por lo que cree y ser respetado por lo que cree. Yo no estoy respetando a nadie con lo que digo. Simplemente me convierto en un vocero para ayudar, para instruir, para fortalecer a aquellos que creen como yo, aquellos que todavía creemos en la Escritura, aquellos que creemos que la Biblia, la palabra de Dios, la Torá, no está obsoleta, sino que sigue vigente y que sigue siendo el manual de instrucción. Y que antes se parte el mundo en dos, que una palabra que Dios haya dicho deje de cumplirse. Respeto posiciones, respeto ideologías, pero también demando que se respete lo que yo creo. Tú tienes que demandar que se respete lo que tú crees. Porque somos parte de una cultura, la cultura del reino. No tenemos un credo, tenemos una ideología. Somos una cultura, somos una sociedad dentro de una sociedad y se nos debe respetar como tal. No somos una religión. Y debemos exigir que no se nos trate como si fuésemos una religión. Somos una cultura.
Tenemos una forma de pensar y esa forma de pensar debemos plasmarla profundamente en nuestros hijos. Hay que volver a las casas. El gran énfasis han sido los templos y no tengo nada en contra de eso. Hay una corriente muy fuerte de hacer templos más grandes y de meter más gente en los cultos. Yo no tengo problema con eso, siempre y cuando no se descuide la casa, siempre y cuando no se descuide el hogar, siempre y cuando no se descuide la familia. Y entendamos también entonces que conformamos núcleos familiares, pero formamos parte de una gran familia, la familia de Dios. Y aquí es donde se diluyen muchas cosas, aquí es donde se restauran muchas otras, aquí es donde, donde se definen. Hay una protección de Dios para su familia. Si tú eres un hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Y nosotros nos regimos bajo esos principios. Entonces revisa, ajusta, corrige, para que haya firmeza, para que haya fortaleza. Y Dios nos dará la sabiduría para emprender el camino que nos queda. Y Dios nos dará la fortaleza para poder avanzar. Que estos 12 días, bueno, ya menos de 12, estos días que faltan para completar los 12 días, le des un énfasis y que sirva más bien como un empujón para seguir haciéndolo. Cuando se cerremos el día 12, haya sido impregnado del Eterno, de su fuerza, de su revelación, de su sabiduría, firmado, habiendo reconocido dónde están las fallas, las falencias en tu casa, después de haber reunido a tu familia y haberles hecho conciencia de esto que estamos transmitiendo y de lo que Dios ha dicho, y que entonces eso siga, continúe, que el culto familiar, si así le llama a usted, no deje de celebrarse en casa. Para nosotros sería celebrar el Shabbat, viernes por la noche y sábado todo el día. Pero también entre semana, leer la palabra juntos, orar juntos. Y poder vivir en alegría, en gozo, no en temor. Porque la cubierta de Dios está sobre nosotros. Porque el de esto ya fue anticipado, ya lo estableció, ya el Dios eterno estableció cómo termina esto. Que tu fe se afirme, que tu fe se fortalezca. Yo imparto sobre tu vida aliento, la fuerza del Dios eterno. Declaro que los cielos se abren sobre tu vida. Declaro en el nombre de Yeshua que donde hay debilidad, ahí tendrás fortaleza. Que en las áreas débiles personales o como familia, esas áreas débiles se fortalecerán. Que esas áreas que necesitan la revelación de Dios vendrá sobre tu vida. Que la rebeldía que pueda haber en tu marido, la rebeldía que pueda haber en tu esposa, la rebeldía que pueda haber en tus hijos, esa rebeldía se quiebra ahora en el nombre de Yeshua. Que todo engaño del enemigo, que todo dardo que el enemigo ha levantado, que todo argumento que ya ha hecho nido y ha empezado a desviar tus sentidos de la sincera fidelidad a Yeshua, eso caiga ahora, se corte en el nombre de Yeshua. Que lo que sucedió en el huerto del Edén no te suceda a ti ni me suceda a mí, en el nombre de Yeshua. Que el Dios eterno traiga luz para descubrir por dónde el enemigo se está metiendo, por dónde el enemigo está trayendo influencia, en el nombre de Yeshua. Que el verdadero amor, el amor de Dios te envuelva a ti y a los tuyos, para que a partir de ese fundamento del amor puedas enfrentar toda oposición, todo argumento contrario. Que te vuelvas implacable, inflexible en contra del pecado y los argumentos de las tinieblas que han envuelto y nublado la mente de muchas personas, pero que puedas ser lleno del amor de Dios para abrazar a esa persona, para envolver a esa persona y mostrarle un Dios que ama, no un Dios que castiga, no un Dios que genera juicio, sino un Dios que tiene su mano extendida para redimir, tu mano extendida para restaurar. Yo declaro que tu familia se alinea con la voluntad de Dios, que tu
tu familia se alinea con los tiempos de Dios, que tu familia entra bajo una dimensión del reino que le va a permitir fortalecerse, que los argumentos necesarios vendrán a tu vida por la revelación de Dios, que la palabra se te abre como nunca antes para entender que el diseño de Dios va a prevalecer a pesar de cualquier oposición. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que toda posición egoísta se quiebra en tu vida o en tu familia, que toda situación económica que no está alineada con lo que Dios ha establecido se solventa. El Dios de la provisión se derrama sobre tu vida, el Dios de las riquezas, el Dios de la abundancia se manifiesta en tu vida, en tu caso y en tu situación. Declaro que tu alma es fortalecida, que la capacidad para perdonar viene sobre ti y toma la decisión de perdonar correcta. Declaro en el nombre de Yeshua que el amor de Dios inunda, corre por cada ciudad, por cada sociedad, en cada país, en el nombre de Yeshua. Que la luz de nuestro Dios y su palabra alumbre tu entendimiento, para que no te sientas relegado, para que no te sientas ciudadano de segunda categoría. No. Somos hijos del Dios Altísimo, embajadores y representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos los modeladores. Hay muchas personas que hoy se sienten solas, vacías, y que muchas cosas de las que creyeron y practicaron no les llenaron ese vacío. Necesitan de usted y necesitan de mí. Hay gente allá afuera sola que necesita familia, que necesita modelarla. Hay gente que necesita volver a creer en los valores y los principios en los que un día creyó o en los que creyeron nuestras sociedades. Nosotros estamos aquí para decirles si funciona. Va de nuevo. Vengan. Entonces abrazaremos, oraremos para que sean sanos, sean restaurados y reintegrados a la dinámica del reino de Dios, el reino de los cielos. Los tiempos que vienen, sí cierto, serán más difíciles de lo que estamos viviendo, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y esto es un tiempo donde Dios derrama su gracia como nunca antes, su poder, su revelación, su sabiduría, su inteligencia sobre nosotros para hacerle frente a todo lo que viene. Familia, fortalécete. Familia, el diseño original de Dios para su pueblo. Familia, el núcleo educativo, el núcleo de formación. Familia es donde se gesta la cultura. Familia es donde se construye. Familia es desde donde se edifica. Es la plataforma de batalla para caminar en la victoria que el Señor nos ha dado. Te bendigo y proclamo paz sobre tu vida, sobre los tuyos, en el nombre de Yeshua.